gusto que nos sintonicen. Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información este lunes 4 de mayo. La pregunta que todos se hacen es: ¿dónde está el morenista Rubén Rocha Moya después de que el viernes solicitó licencia al cargo de gobernador tras las acusaciones de Estados Unidos? Según el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, sigue en Sinaloa y no solo eso, también tiene protección. Esta mañana todo el Gabinete de Seguridad Federal se reunió con la nueva gobernadora interina, Geraldine Bonilla. Así que vamos hasta Sinaloa con los pormenores del mensaje que dieron desde Culiacán. Ahí se encuentra Alejandro Madrigal, enviado especial de Latinos. Buenas tardes, Alejandro. Cecilia, ¿cómo estás? Me encuentro en el residencial Banus 360, aquí este fraccionamiento conocido como la Isla Musala, es en donde habita el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. En la calle Pacífico es un fraccionamiento privado, aquí hay presencia de camionetas blancas con personal armado. Es lo que informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en esta conferencia en la 9ª Zona Militar. Se trasladó el Gabinete de Seguridad, como tú lo comentas, Cecilia, hasta este lugar para presidir la primera conferencia de prensa de la gobernadora interina, que es Geraldine Bonilla Valverde. Ahí fue muy claro el secretario Harfuch, aseguró que Rubén Rocha Moya cuenta con equipo de seguridad para estar custodiándolo aquí en lo que es su casa. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo dijo. Primero, sobre la seguridad. El Servicio de Protección Federal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad, hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios. Algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen, solicitan medidas de seguridad. En este caso, no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos. Que es un exfuncionario y normalmente, al ser, pues, como usted bien lo ha mencionado, al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta. Perdón, ¿temen entonces que pueda ser atacado el gobernador con licencia? No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza. Cecilia también dijo en esta conferencia de prensa que no es que se haya solicitado o que hayan recibido alguna especie de alerta tras amenazas o atentado. Sin embargo, lo que dijo es que por tratarse de Sinaloa, un estado con hechos violentos, así lo dijo, no es un estado con hechos violentos, es uno de los estados con más incidencia delictiva, con más tasa de homicidios dolosos. Bueno, él asegura que por eso, esa es la razón por la que hoy el gobernador con licencia cuenta con protección federal. Lo que aseguró él es que Rocha Moya aún está en Sinaloa y podría estar en lo que es su casa aquí en este fraccionamiento. Si te parece, vamos a escuchar otro momento de esta conferencia matutina. Lo que te puedo comentar, Cecilia, es que hay también un funcionario de los 10 exfuncionarios y funcionarios que aparece también en la lista del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Se trata de Damaso Castro Saavedra. Él es el vicefiscal de esta Fiscalía del Estado de Sinaloa, es el segundo a bordo y él es el que todavía está en funciones, Cecilia. Lo que dijo esta mañana en un comunicado la Fiscalía del Estado es que se encuentra en funciones, continuará hasta que las investigaciones continúen en este lugar, pero lo que te puedo confirmar es que el vicefiscal general que aparece en esta lista del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ligado directamente al cártel de Sinaloa, fue el encargado de la investigación de Héctor Melesio Cuen, este ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue asesinado el pasado 25 de julio de 2004 cuando acudió a una cita con Ismael El Mayo Zambado y en donde supuestamente también estaría el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. De hecho, él había dicho en la primera investigación que Héctor Cuen había sido asaltado en la gasolinera, ahí lo balearon para quitarle su camioneta. Sin embargo, bueno, pues eso le costó la chamba a la anterior fiscal y él habría asumido. Él es la persona que está en funciones, también señalado
por el Departamento de Justicia. Así las cosas en Sinaloa, y regreso contigo, vamos a estar muy al pendiente. Cecilia. Claro, Alejandro, gracias por la información que nos compartes. Cualquier novedad, estaremos de regreso contigo. Gracias. Hasta pronto, gracias. El fin de semana se movió el tablero político en Sinaloa tras la acusación de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. ¿Quiénes dejaron el cargo y quiénes faltan? Bueno, de los 10 acusados, solo 4 estaban en funciones. La primera ficha que se movió fue la del gobernador, el morenista Rubén Rocha Moya. El Congreso aprobó su solicitud de licencia temporal al cargo por el tiempo que dure la investigación de la Fiscalía General de la República. En su lugar quedó una incondicional. Designaron a Geraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Hizo lo mismo Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán. Mandó una carta al Cabildo con la solicitud de licencia al cargo. Ana Miriam Ramos Villarreal queda como alcaldesa interina. Ella se desempeñaba como síndica del ayuntamiento. Tanto Rocha Moya como Gámez ya no tienen fuero. Quien sí sigue con esta protección, bueno, vamos a decirles que es Enrique Insunza Cázares, actual senador de Morena y quien fue secretario general de Sinaloa. También sigue en el cargo el vicefiscal del estado, Damaso Castro Saavedra. La Fiscalía de Sonora lo confirmó precisamente este lunes, informó que sigue en funciones y atenderá cualquier requerimiento o llamado de la autoridad, en este caso de la Fiscalía General de la República. Los otros 6 acusados no están en funciones, pero formaron parte del gobierno sinaloense. Hablamos de Enrique Díaz Vega, quien fue secretario de Finanzas de Rocha Moya. Este fin de semana se reveló que cuenta con una fortuna de 141 millones de pesos, de acuerdo con su propia declaración patrimonial. Está distribuida entre casas, terrenos, vehículos de lujo y participación en múltiples empresas. Solo estuvo en el cargo 2 años y 10 meses, entre noviembre del 2021 y septiembre del 2024, con un sueldo de poco más de 300,000 pesos mensuales. También figuran altos mandos de la política estatal, empezando por Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Nada se sabe de José Antonio Dionisio Hipólito, el Tornado, que fue subdirector de la Policía Estatal, ni de los exjefes de la Policía de Investigación del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorges Contreras Núñez, el Cholo. Tampoco de Juan Valenzuela Millán, Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Aquí parte de los pronunciamientos durante los relevos en el gobierno estatal. Tengo la conciencia tranquila, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. Presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. No vamos a hablar de cambios, hasta el momento todo se mantiene. ¿Hay gobernabilidad en estos momentos? Hay gobernabilidad en el estado de Sinaloa. Confiamos en la inocencia del gobernador, del doctor Rubén Rocha Moya. Luisa María Alcalde se estrenó en el cargo de consejera jurídica de Presidencia con una amplia explicación para defender al morenista Rubén Rocha Moya. Reiteró lo que ya había dicho el viernes la Fiscalía General de la República, que Estados Unidos no hizo una solicitud formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Explicó que existe una diferencia sustancial entre ambos procedimientos. La solicitud formal de extradición, según el tratado entre México y Estados Unidos, requiere la presentación de cargos, pruebas y órdenes de aprehensión. En contraste, la detención provisional se utiliza en casos de urgencia cuando existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso. Alcalde Luján señaló que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York optó por la segunda vía, pero no aportó elementos suficientes para acreditar dicha urgencia. También denunció que Estados Unidos violó la confidencialidad del proceso contra Rocha Moya y los otros 9 funcionarios tras difundir esta acusación. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, mantiene seguridad adicional tras la acusación en su contra por nexos con el narcotráfico. Dijo que incluso cualquier ciudadano en situación de riesgo puede solicitarla. Vamos a escuchar. Y la Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó
ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control y el juez de control puede, viendo las evidencias, establecer ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar. Sea para un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete. ¿Quién es Geraldine Bonilla Valverde, la nueva gobernadora interina de Sinaloa? Es la primera mujer que gobierna el estado y su trayectoria política tomó impulso tras ser elegida por la tómbola morenista. Aquí le contamos. No fue una, sino dos balaceras las que se registraron la madrugada del domingo, esto en la Plaza Cuatro Ríos, en Culiacán, Sinaloa. 3 personas fueron asesinadas y una más resultó herida en estos ataques que ocurrieron apenas con 1 hora y media de diferencia. El primero se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada y un joven fue asesinado a balazos dentro de su auto. Hombres armados lo interceptaron, el joven perdió el control del vehículo y se impactó contra unidades estacionadas en la plaza. Otra conductora fue herida por una bala perdida mientras las autoridades realizaban las diligencias de este asesinato. A las 3:30 de la madrugada se registró una segunda balacera dentro de la plaza comercial, lo que provocó pánico entre los asistentes. En el lugar fueron localizados 2 hombres sin vida, además de un fusil de asalto y una pistola. Aquí parte del despliegue de elementos de seguridad. Ahí van las personas que estaban en el interior de esta plaza comercial esta madrugada. Ahí la llevan resguardada. Parece que ya los tienen rodeados. Ya los tienen rodeados. Ahí están exhortando. En medio de la crisis política en Sinaloa, el chef Miguel Taniyama convocó a una carnita asada por la paz, esto en Culiacán. Indicó que se trata de una reunión ciudadana luego de semanas marcadas por la violencia y las recientes licencias solicitadas por Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez como gobernador y alcalde respectivamente. El chef resaltó que la ciudadanía se merece una tarde bonita y qué más que un festejo pues en un espacio libre con una carnita asada. Bueno, esta carne asada se va a realizar mañana martes a las 5 de la tarde en la explanada del Ayuntamiento de Culiacán. Vamos a escuchar. Echar un taquito de carne asada, estar contentos, vernos a los ojos, los culichis y los sinaloenses, todos los que puedan ir y quieran ir, para ver y sentir el Culiacán que debemos de tener y construir. Vamos juntándonos, y más que un festejo, es un espacio de momento de libertad, un espacio de decir que sí se puede. Por si quedaban dudas del blindaje que se carga el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, este domingo militantes de Morena le gritaron a todo pulmón su apoyo durante el Congreso Nacional del partido. En esa reunión, sin mayor sorpresa, eligieron a Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional, quien evitó hablar directamente del sinaloense, pero defendió la soberanía nacional. Quien mejor se deslindó de cualquier relación con el morenista fue la senadora Imelda Castro. Eliminó las fotos donde aparece con Rocha Moya. Aquí tiene la defensa del morenista, pese a las acusaciones de Estados Unidos en su contra por sus presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Amigo, Sinaloa está contigo. Rocha, amigo, Sinaloa está contigo. Rocha, amigo, Sinaloa está contigo. Que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta
a la injerencia extranjera. Quien ya dio señales de vida y prometió regresar pronto es el senador morenista Enrique Insunza. Desde el día que se hizo pública esta acusación de Estados Unidos en su contra, desapareció del escenario público. Ahora sabemos que corrió a resguardarse a su natal Badiraguato, también conocido por ser cuna del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Desde ahí negó los rumores de un posible acercamiento con autoridades estadounidenses para ser testigo cooperante. Adelantó que esta semana estará de regreso en el Senado. Naval en Mazatlán, Sinaloa. En un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia detalló que la nave registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave que derivó en un aterrizaje de emergencia. Afortunadamente no se habla de personas lesionadas, todo queda en un, ahora sí que enorme susto. Vea las imágenes. Joaquín El Chapo Guzmán quiere volver a México. El narcotraficante sentenciado a prisión de por vida en Estados Unidos envió una nueva carta a la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, donde señala que es su deseo ser extraditado a su país para ser procesado aquí por los cargos pendientes en su contra. La misiva, escrita en inglés, tiene fecha del 23 de abril y un sello de recibido del 1 de mayo. Guzmán Loera asegura que ha enviado varias cartas sobre la equidad de su apelación para obtener un trato igualitario ante la ley. Indica que, está pidiendo a las Cortes de Distrito que se respeten sus derechos para ser devuelto a su país y buscar cambios frente a lo que describe como violación de su veredicto. Me pregunto dónde los agarró el temblor. A solo 2 días de que se lleve a cabo el simulacro nacional, este lunes a las 9 de la mañana con 19 minutos, se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Afortunadamente, todo quedó en el susto. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, no se reportaron daños ni víctimas por este sismo. Hay que señalar que usuarios reportaron en redes sociales que no se activó el sistema de alertamiento sísmico en los celulares, el que anteriormente aparecía en los teléfonos como alerta presidencial y que parece que nos va a caer un meteorito porque asusta a todos. Bueno, ¿por qué sucedió esto? Porque esta vez no lo escuchamos, la plataforma no estaba disponible, se dice la Agencia de Transformación Digital que no se emitió esta alerta porque el sistema está en mantenimiento rápido para el simulacro nacional que precisamente se lleva a cabo el miércoles. Recuerde que será a las 11 de la mañana, eso sí, después de que pasó el sismo de hoy, dijo que ya no había problema, que ya estaba funcionando de nueva cuenta, así que el próximo miércoles ya lo saben y que no les tome por sorpresa. La violencia sacude a Oaxaca. Mataron a un niño de 8 años por una supuesta deuda familiar. El menor se encontraba jugando con sus amiguitos afuera de su casa en la colonia Lorenza Santiago, esto en Juchitán, cuando hombres armados abrieron fuego contra la vivienda. Minutos antes de la agresión, los presuntos responsables habrían sostenido una discusión con el hermano mayor de este menor, que, dicen les debía dinero. Durante el ataque, una mujer presuntamente familiar del pequeño intentó protegerlo, pero resultó herida y fue trasladada también al hospital. La Fiscalía del Estado detuvo a un hombre identificado como Gallo Winnie, objetivo prioritario en el Estado al ser uno precisamente de los principales generadores de violencia, al menos en esa localidad. Un baile sonidero acabó en balacera, esto en la Ciudad de México. Mientras decenas de personas bailaban y se divertían, un hombre abrió fuego en medio de la multitud, desatando el pánico total. Este sujeto hirió a 11 personas en el evento realizado en Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza. Testimonios señalaron que el ataque se originó tras una riña entre 2 sujetos, que uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los asistentes. Policías capitalinos que patrullaban el sector
escucharon las detonaciones. Acudieron al sitio e implementaron un operativo que les permitió capturar al presunto responsable. Se realizó un decomiso millonario de cocaína frente a las costas de Oaxaca. La Secretaría de Marina incautó más de 2 toneladas de esta droga en aguas del Golfo de Tehuantepec. El aseguramiento de 78 bultos que contenían 2.155 paquetes de cocaína representa un golpe económico de más de 4 millones de pesos al crimen organizado. En medio del dolor de impactarse contra un vehículo estacionado tras una aparente persecución policial. Los hechos ocurrieron en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se observa una motocicleta circulando a toda velocidad, seguido de una patrulla que avanza a un costado. Sin embargo, la unidad policial se cargó de más hacia su costado derecho y esto pues obligó a la moto a tomar el carril de baja velocidad y es así como termina impactando un auto que estaba estacionado. Vea usted en pantalla cómo termina impactándose. Tragedia en Mexicali. Un niño de tan solo 3 años falleció a causa de un golpe de calor. Esto tras permanecer olvidado durante más de 13 horas al interior de un vehículo estacionado. Ocurrió en la colonia Rioja Residencial. La madre del menor llegó a su domicilio en la madrugada y al ingresar a la vivienda dejó al niño en el auto. Fue hasta el siguiente día cuando se acordó que dejó al infante en el coche. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo y el arribo de los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales. Una historia verdaderamente lamentable. Las autoridades continúan investigando el caso. En cuanto a lesiones, el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos. Estas producidas por el calor en el que estuvo expuesto. Nosotros estimamos entre 9 y 10 de la mañana. Las temperaturas que estuvimos revisando oscilan entre los 25 y los 35 grados aproximadamente, pero esto es al exterior. Dentro de un vehículo esto puede subir 10 o 15 grados más, es decir, estaríamos hablando de temperaturas que llegaron a los 45 o más grados todavía. Esto lo vuelve mortal y obviamente pues todas las condiciones, el niño se encontraba en su silla sujeto en el asiento posterior. Autoridades municipales de San Andrés Tuxtla, Veracruz, confirmaron la localización de un grupo de 12 personas que permanecía extraviado en el volcán San Martín desde el pasado sábado. El operativo concluyó con saldo trágico tras confirmarse el fallecimiento de uno de los integrantes. Rafael Gustavo Fararoni Magaña, presidente municipal, informó a través de las redes sociales que todas las personas que habían estado varadas en esa montaña fueron encontradas y que venían en descenso. El grupo original era de 22 personas, sin embargo 10 lograron descender por su propio pie. Agarraron entre pobladores y autoridades de Cuautlancingo, Puebla, en plena celebración por el Día del Niño, pues se arma el zafarrancho cuando los habitantes le reclaman al edil Omar Muñoz la falta de obras y servicios en su localidad. Incluso le gritaron que era un traidor. El equipo del edil respondió a las demandas ciudadanas a golpes, sin importarles que hubiera niños o mujeres de por medio. El ayuntamiento indicó que el alcalde Omar Muñoz fue agredido en primer lugar por el exedil panista Filomeno Sarmiento, quien se encontraba en ese evento y aparentemente en estado de ebriedad. Así fue como terminó el festejo por el Día del Niño, empañado por actos de violencia y confrontación política. Un video captó el momento en el que Edgar Miguel Hernández Aguilar, alcalde de Cárdenas, San Luis Potosí, golpeó a un ciudadano, esto en plena vía pública. La imagen muestra al edil en aparente estado de ebriedad, acompañado de 2 de sus escoltas, repartiendo patadas y golpes. Tras el altercado, bueno, pues este alcalde difunde un video a través de redes sociales y asegura que solo se defendió, que defendió a su familia y también refirió que nada más fueron unos trancacitos y pataditas.
Vaya momento de tensión el que se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto tras el reporte de una triple amenaza de bomba en aviones de la aerolínea Viva Aerobús. Estos hechos quedaron descartados después de que la activación de protocolos estuvieran relacionados con una aeronave estacionada en la posición 13 de la Terminal 1 y 2 vuelos más, uno procedente de Cancún y el segundo con destino a Mérida. Personal de la terminal aérea llevó a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje conforme a todos los protocolos de actuación autorizados, sin encontrar indicios de la presencia de algún artefacto explosivo. Al final, pues todo quedó en un susto. Trenes con constantes averías, un aeropuerto que atraviesa por una crisis operativa, tráfico por todas partes. ¿A usted le suena esto familiar? Bueno, son tan solo algunas fallas del transporte público en la Ciudad de México a casi un mes del Mundial. Aquí más detalles. Fue inaugurado en Quintana Roo el puente vehicular Nichupté con sus 11.2 kilómetros de longitud. Es considerado el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua, solo detrás del puente río Niterói, esto en Brasil, Niterói en Brasil. Va a reducir un traslado de más de 2 horas a solo 10 minutos, además de que va a beneficiar también a más de 1.32 millones de habitantes. Esta obra consta de 3 carriles, uno de ellos reversible, así como una ciclovía bidireccional. La inversión para este puente vehicular superó los 10,000 millones de pesos. Aunque la presidenta Sheinbaum acudió a inaugurarlo e incluso recorrió un tramo a bordo de una bicicleta, a través de redes sociales está reportando que la vialidad pues solo se abrió para el corte del listón, porque lo que mencionan es que hoy lunes todavía está cerrada. Doctora, bienvenida, Gober. ¡Presidenta! Hace unos momentos la Fiscalía General de la República informó que citará a 50 agentes de Chihuahua para que declaren sobre la presencia de elementos de la CIA en operaciones encubiertas en el estado. Esto luego de la noticia de la muerte de los 2 agentes estadounidenses en un accidente automovilístico y 2 mexicanos más tras un operativo antidrogas en la entidad, recordarán, el pasado 19 de abril. Hemos logrado avanzar en la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días. Vaya susto el que vivió una familia luego de que un cocodrilo salió de su ecosistema y terminó dentro de su vivienda. Esto en Río Lagartos, Yucatán. La alerta la dio Dishi, una perrita que comenzó a ladrar insistentemente hasta que su dueño descubrió al reptil dentro de su vivienda y puso a salvo a su mascota también. Equipos de emergencia acudieron al sitio, lograron capturar a este animal, afortunadamente sin personas lesionadas. Vean las imágenes. Lindo lagartito en adentro. Está listo. Una vez que le agarra su boca, no lo abre. ¿Qué haría usted si Enrique Iglesias se acercara a darle un beso? A ver, si es fan del cantante español, seguramente le invadiría la emoción. Pero si el beso no es consensuado, ahí es donde está el gran detalle. Y es que Enrique Iglesias es conocido por la cercanía que tiene con sus seguidoras, a quienes sube al escenario y les reparte abrazos y hasta besos, incluso hasta en la boca, como ya está viendo en pantalla. Bueno, ahí parece que es consensuado. El sábado se presentó en la Feria de Tabasco, donde sorprendió a una cadete de la Academia de Policía con un beso en la mejilla. El momento causó furor entre los asistentes, pero la oficial lo ignoró. Ni siquiera lo voltea a ver. Hay quienes celebran la disciplina de la joven, pero hay otras personas que critican que el cantante le haya robado ese beso cuando ella se encontraba de espaldas, trabajando en el lugar donde se llevó a cabo el concierto y sin consentimiento previo. Vea usted las imágenes y juzgue usted.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó 8 medidas del Plan México orientadas a fortalecer el entorno de inversión. Asegura que brindar certeza jurídica promoverá el desarrollo económico del país, incluso de cara a la revisión del TEMEC. El Tribunal Electoral llamó a realizar los comicios del Poder Judicial en una fecha diferente a la elección de junio del 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en el país. Consideró que no puede llevarse a cabo una elección política junto con una técnica para elegir a jueces de distrito y magistrados de circuito. Héctor Yunes provocar disturbios durante un evento en el club de golf de Donald Trump, esto en Miami. Aunque esto hizo sospechar sobre un posible ataque contra el presidente de Estados Unidos, se informó que él no estaba en el lugar. El Servicio Secreto de Estados Unidos dio a conocer que durante el incidente el sospechoso desobedeció instrucciones policiales y llegó a empujar físicamente a un agente. Fue sometido y esposado por la policía. El video del momento difundido por el canal local muestra el procedimiento policial. Esto ocurre exactamente una semana después de que Cole Thomas Allen abriera fuego en el hotel donde se llevaba a cabo la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Varios zoológicos de Estados Unidos han tenido que cerrar sus puertas por llamadas falsas sobre amenazas de bomba o tiroteos. El FBI señala que este es un problema que se ha incrementado en los últimos días. Además de provocar el desalojo y cierre de los inmuebles, ocasiona el despliegue de elementos de seguridad que estarían dejando de atender emergencias reales. También indicó que este tipo de llamadas pueden costar miles de dólares a largo plazo y poner en peligro a los servicios de emergencia. 3 personas fallecieron tras un presunto brote de hantavirus en un crucero que viaja en el Océano Atlántico desde Argentina hasta Cabo Verde, África. La Organización Mundial de la Salud informó que otras 3 personas permanecen bajo cuidados médicos, incluyendo a 2 miembros de esa tripulación. Los muertos son originarios de Países Bajos, donde tienen su sede la empresa turística que gestiona este mismo crucero. Pero, ¿qué es el hantavirus? Bueno, es una enfermedad potencialmente mortal transmitida por roedores a los humanos. Suelen estar relacionadas al inhalar el virus suspendido en el aire de ambientes cerrados contaminados o bien tras el contacto con la orina, saliva o las heces de estos animales infectados. Una avioneta con 5 tripulantes se estrelló esta tarde en un edificio, esto en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. 2 personas murieron, el piloto y el copiloto, y las otras 3 resultaron heridas. El edificio fue desalojado, se evalúan incluso los daños estructurales que ya va a ver usted en pantalla. Prédio e caiu. São essas as imagens que você está acompanhando aí neste momento. Olha só, impressionante. Sérgio, Manuela e você que está em casa, Globocop com cenas exclusivas mostrando para você ao vivo na tela da Globo. Essas imagens são imagens recuperadas, mas o problema agora você acompanha ao vivo a aeronave. Agradece estar vivo, amigo, porque o outro acho que já foi embora. Escuche esta historia. En Brasil, una mujer fue absuelta y puesta en libertad tras pasar un año en prisión por los delitos de homicidio y mutilación. Se trata de Erika Pereira, de 43 años. Ella descubrió que su hija de 11 años había sido abusada sexualmente por un hombre. Ella tomó justicia por su propia mano en su impulso por proteger a la pequeña. Apuñaló al agresor, le cortó los genitales y luego lo asesinó. Ahora fue absuelta de manera unánime al determinarse que actuó en legítima defensa de su hija. Aquí el momento en el que dan la noticia. Houve por bem em absolver a regra e diante da decisão soberana do Tribunal do Júri, julgo improcedente a convenção punitiva do Tribunal e absolvo a acusada Érica Pereira da Silveira Vicente das imputações que foram feitas neste processo. Peço-se alvará de soltura que por outro motivo não estiver. 3 muertos y 38 heridos fue el saldo de un accidente durante un espectáculo de Monster Truck al suroeste de Bogotá, Colombia. Una mujer que conducía la camioneta gigante perdió el control del vehículo durante una exhibición frente al público y de esta manera atropella a varias personas. Le advierto, las imágenes son sensibles.
Necesitamos todas las ambulancias, tenemos más o menos unos 15 heridos. Un Monster Crow les pasó por encima y tenemos tenemos niños, tenemos bastantes heridos. Por favor, necesitamos que lleguen las patrullas cuanto antes lleguen las patrullas de ambulancia. Un elefante encadenado causó el pánico al atacar y volcar un vehículo durante un festival en India. Este incidente dejó una persona muerta y otra más herida. El ataque reavivó la exigencia de activistas sobre fortalecer las normas de protección animal, ya que el ruido, el estrés, las multitudes hacen que los animales en cautiverio sean extremadamente peligrosos. Júzguelo en las siguientes imágenes. Una escena inesperada en China. Durante una presentación escolar, un robot humanoide realizaba pasos de baile y también algunos movimientos de artes marciales, pero tras tropezar cambió de comportamiento y comenzó a lanzar patadas a quien estaba cerca. Vea, parece que se le cambió el modo a karateca. Un alpinista quedó colgado en una enorme grieta en el monte Everest cuando intentaba cruzarla utilizando 5 escaleras metálicas unidas. Este incidente ocurrió en uno de los tramos más peligrosos de este lugar, donde las grietas y fisuras son una constante amenaza para los escaladores. Vea de qué se trata. Bitam kutana kuta. Kutana. Ote seri. Oh. Nati. Nati. Good job. El cielo en Indonesia se pintó de colores, un fenómeno no muy común, pero hermoso, parecido a un arco iris, sorprende a habitantes en la ciudad de Bogor, quienes captaron este momento inusual. Se trata de nubes iridiscentes, un fenómeno óptico atmosférico poco común, donde nubes delgadas, generalmente cerca del sol, muestran colores brillantes como los del arco iris. Este tipo de nubes se producen por la difracción de la luz solar al atravesar gotas de agua diminutas o bien cristales de hielo, creando de esta manera el efecto que está viendo en pantalla con los colores del arco iris. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, se volvió viral este fin de semana durante una boda familiar. El funcionario cambió la diplomacia por la consola de DJ al animar una fiesta con un tema del también DJ y productor británico Calvin Harris. Esto mientras los invitados, por supuesto, que bailaban y aplaudían. Aquí las imágenes. Terminamos por hoy Objetivo Ciudadano, pero la información no se detiene, así que estén al pendiente de todas las plataformas digitales de Latinus. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les damos las gracias por su tiempo. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde.